Bueno, a ver, déjenme hacerles la primera pregunta. El gobierno está buscando elevar contribuciones. Desde hace tiempo este gobierno tiene una política de combatir la evasión, la elusión fiscal, las condonaciones. Sin embargo, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, tu coordinador, Xóchitl, Jorge Romero, afirmó que esta miscelánea es terrorismo fiscal. O sea, un discurso completamente distinto al del gobierno. Él dice que esta ley de ingresos y esta miscelánea están llenas de abusos para los contribuyentes. ¿Coincides con esta perspectiva, Xóchitl Gálvez? Mira, el problema es que el gobierno no se atreve a decir las cosas por su nombre. O sea, se vale que quiera ponerles a los jóvenes impuestos, que quiera que se den de alta con el RFC y que lo diga que es para ampliar el padrón de contribuyentes. Eso es lo que quiere hacer. El problema es que diga que lo hace porque los jóvenes son utilizados por las empresas para utilizar sus RFCs y evadir impuestos. Un notario público no puede utilizar el RFC de un joven si este no va con su huella digital, con su credencial de elector. Y si un joven está creando una empresa, lo lógico es que ese joven se dé de alta con el RFC y pague impuestos. El problema es que se usa esta excusa para lo que realmente quiere el gobierno, ampliar la base tributaria. Sí, así es. El gobierno quiere que los jóvenes empiecen a pagar impuestos. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Simplemente me parece que no lo dice con nombre y apellido y es lo que genera tantas complicaciones. ¿Cómo lo van a hacer? El problema es que hoy ni siquiera hay citas para los contribuyentes formales como tu servidora que es empresaria, donde fue dificilísimo conseguir una cita sin corrupción para sacar la fiel. Hoy, en el tiempo de la 4T, hay corrupción. Entonces, creo que eso va a ser muy importante cómo se va a implementar. Yo, en lo personal, creo que podríamos encontrar muchos mecanismos para evitar la evasión fiscal de las empresas a través del uso de identidades. Sí, sí creo que hay, metiendo en cintura a los notarios públicos, que estos no puedan dar de alta a ningún joven que no dé sus datos correctos. Sí, ahora, a la pretensión del gobierno de elevar tasas y de ampliar la base de contribuyentes y de acabar con privilegios fiscales y con donaciones excesivas, el líder de uno de los partidos de oposición le llama terrorismo fiscal. ¿Qué te dice eso a ti, Andrea? No, de ninguna manera, no es terrorismo fiscal, es conciencia fiscal, es educación fiscal. Por favor, ténganos más confianza las y los jóvenes que estamos ávidos y ávidas de poder adentrarnos a la fuerza laboral formal, de poder protegernos contra los fraudes, contra el robo de identidad precisamente y contra los problemas que genera tener homónimos en el país. Una persona que lleva nuestro mismo nombre, nuestros mismos apellidos nos puede generar varios problemas. ¿Y cómo nos vamos a proteger de estos problemas? Pues dándonos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Para poder tener un título universitario nos piden el RFC. Para poder adentrarnos a la fuerza laboral formal nos piden un RFC. Y además hay que decir algo, no es terrorismo porque no existe ni una sola consecuencia, ni una sola amonestación, ni una sola multa para aquellas y aquellos jóvenes que decidan no darse de alta en el RFC. Y además hay que decir una cosa que es verdaderamente importante. Nos daríamos de alta a los jóvenes mayores de 18 años con el régimen fiscal de persona física sin actividad económica. Eso no genera obligaciones de pagar contribuciones y ni siquiera de declarar impuestos. Entonces no caigamos en las mentiras de la oposición. Ahora, el tema polémico, senadora Xóchitl Gálvez, ha sido el de las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. La oposición ha dicho que este gobierno básicamente busca destruir a las organizaciones. Esto por un tema que es el límite que se les puso a las donaciones de más de 163,000 pesos a organizaciones de la sociedad civil por parte de personas físicas. ¿Por qué generó tantas críticas este tema, senadora? Qué bien. Mira, la verdad de las cosas, yo, tu servidora, viene de una ONG. Hace 25 años instauré, porque en nuestro pueblo el único pecado por el que tú te vas al infierno es por guardar más dinero del que necesitas. Yo soy originaria de una comunidad indígena y en ese momento la fundación que yo encabecé, que por cierto ahorita está suspendida por mi trabajo en el gobierno como senadora, llegó a atender a 80,000 niños indígenas de la Sierra Tarahumara, de la Sierra Mije, de la Sierra Cora, Huichol, Tepehuana. De hecho, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era voluntaria en la fundación que yo encabezaba.
llevando un programa alimentario a niños. Y yo recibía donaciones muy, muy importantes. Aparte de poner mis recursos personales, muchos empresarios apoyaron este programa ante la desatención del gobierno a estas comunidades. Hoy hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen refugios de mujeres, que tienen muchísimos programas que el gobierno no está atendiendo. Hay que decirlo francamente, el gobierno nunca se va a dar abasto para atender la necesidad de los niños con cáncer. Hoy faltan medicamentos. Aquí el secretario de Salud lo reconoció finalmente en la última comparecencia, aceptó que faltan medicamentos para combatir el cáncer y eso lo están resolviendo las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo celebro que las organizaciones donen, no me parece adecuado el límite. Lo que el gobierno quiere es tener control absoluto como todo. Si es un gobierno autoritario, es un gobierno que no le gusta a la sociedad civil, hay que decirlo así. ¿Es una forma de controlar a las organizaciones de la sociedad civil, Andrea? No, de ninguna manera. A ver, la miscelánea fiscal que votamos y aprobamos en la Cámara de Diputados la semana pasada no toca a los donativos, que sí toca a los límites que se ponen a las deducciones fiscales por concepto de las donaciones. Se los explico en peras y manzanas. A ver, el 84% de las donaciones totales que hay en este país las realizan personas morales, no físicas. Y la miscelánea fiscal solo plantea límites a las donaciones de las personas físicas. ¿Qué pasa con ese 16% restante de las donaciones que realizan las personas físicas? En un 94% son aportaciones menores de 30,000 pesos y esta miscelánea fiscal nos permite deducir hasta 163,000 pesos anuales, así que no se tocan. ¿A quiénes sí se toca? De un total de 10,000 donatarias que existen en este país, solamente 2 se ven afectadas por esta medida. 2 donatarias cuyos fines no son sociales, son personales y son propiedad de 7 integrantes de la misma familia que el año pasado defraudaron por un total de 700 millones de pesos al Estado mexicano. Así que, ¿a quién estamos defendiendo, por favor? Al respecto, antes de irme a un corte, solo mencionar que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que el 96% de las donaciones a ONG son menores a 30,000 pesos y que, por lo tanto, siguen siendo deducibles. Digamos, el 4% restable son cantidades mucho más grandes que tienen como objetivo de evadir impuestos. ¿Cómo respondes a estas afirmaciones, Xóchitl? ¿Están realmente en riesgo las organizaciones de la sociedad civil o solo los grandes contribuyentes que usan estas donaciones para evadir impuestos, como asegura la jefa del SAT? Pues mira, perdón que yo no le crea a este gobierno, pero se la han viviendo diciendo de que hay corrupción. Hoy desaparecieron el Seguro Popular y no hay una sola persona en la cárcel. Desaparecieron el sistema de distribución de medicamentos, dañaron a niños con cáncer, a mujeres con cáncer y no hay una sola persona en la cárcel. ¿Qué es lo que sí vemos? Al hijo de Manuel Bartlett utilizando el dinero público para asignarse ventiladores a 3 veces su valor. ¿Qué pasa si yo, como ciudadana, en lugar de darle el dinero al gobierno, porque no confío en este gobierno, por gentes como Manuel Bartlett y su familia, por todas las corrupciones que tengo, si yo se lo quiero dar directamente al INCAN, si yo se lo quiero dar directamente a una institución, por ejemplo, al patronato del Hospital Infantil de México, se debería de poder. Si hay 4% de gente que hizo mal uso de las donaciones, que los metan a la cárcel. Pero este gobierno es incapaz de meter a la cárcel a nadie. Los corruptos que conocemos como Emilio Lozoya se van a cenar en las narices del gobierno con la complicidad del presidente. O sea, realmente siempre utilizan la excusa de la corrupción y su ineptitud para encerrar a los corruptos es brutal. Aunque te le rías, Andrea, aunque te rías, este gobierno es inepto, es corrupto y la verdad que ya basta de usar esta excusa para quitarle a la sociedad civil la posibilidad de recibir. Y por cierto, sí están topadas las donaciones por parte de las empresas al 7%. Andrea Chávez, ¿qué contestas? No, a ver, si la senadora no me entendió con peras y manzanas, se lo pongo más sencillo aún. Imagínense que yo soy una persona multimillonaria y el día de mañana me despierto con, pues no sé, ínfulas de filantrópica, quiero ser humanista, y llego a un museo y le hago un donativo. Ese día me aplauden, me reconocen, develan una placa de bronce, ponen mi nombre en letras de oro. Regreso a mi oficina y le digo a mi contador, quiero ese dinero de regreso, ¿cómo lo hacemos? Y mi contador me dice, metámoslo como deducción fiscal y entonces el Estado mexicano me lo tendría que regresar. Qué cara dura y qué sinvergüenza yo, ¿no?
Pero imagínense, es aún peor. ¿Qué pasa si les digo que ese museo es de mi propiedad y propiedad de mi familia? Eso es lo que sucede con esas 2 donatarias de un total de 10,000 que existen en este país, que pertenecen a 7 personas de la misma familia, que no tienen fines sociales y que han defraudado, repito, al Estado mexicano por un total de 700 millones de pesos. Es así de sencillo. Recuerden, el 84% de las donaciones en este país las realizan personas morales, no personas físicas. Del 16 restante, el 94% son menores a 30,000 pesos anuales. Podemos deducir con esta miscelánea fiscal un total de 163,000 pesos anuales. Entonces, por favor, dejemos de desinformar y dejemos de utilizar a los medios de comunicación en los espacios para transmitir fake news y empezar a crear en el inconsciente colectivo de que el Estado mexicano está en contra de las y los mexicanos. Por favor, nuestro país es uno de los países que menos recauda y necesitamos aumentar los niveles de recaudación. Bien, déjenme ir a un corte, ya estamos de regreso. Quiero plantearles otro tema, senadora, diputada, ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta en el Octagon en una mesa de debate entre la senadora por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, y la diputada por Morena, Andrea Chávez. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. Bueno, quiero plantearles otro tema. Desde hace varios meses, varios ya, se viene discutiendo sobre el tema de la distribución de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Yo tengo la impresión de que, bueno, es muy posible que sí haya un problema de distribución. Ahora, ¿será tan grande y tan dramático como la oposición lo pinta o han tratado de usar este tema políticamente? Yo quisiera saber además qué opinión les merece este gesto de Mariana Rodríguez, ¿se llama? Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, de cortarse el pelo estilo Claire Underwood para disque expresar su simpatía hacia los niños con cáncer o con leucemia y que en mi opinión de alguna forma caricaturiza al extremo lo que ha sido el uso político de este tema por parte de la oposición. Pero bueno, esta es una pregunta y opinión un poco editorializada. Te voy a dar la palabra primero, Andrea, y después escuchamos a la senadora. Seguro, yo no tengo nada que criticar con el acto que hizo Mariana Rodríguez, que es una influencer en redes sociales, por cierto, pero déjenme les digo algo. En la semana había tenido una serie de desaciertos. Llegó a Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León vestida de princesa. Y yo le recuerdo a Mariana Rodríguez que en este país, por suerte y por la lucha de muchas y de muchos mexicanos, los títulos nobiliarios están prohibidos. Y por eso nos generó quizás tanto desapego, tanto enojo, pero además utilizó a unas niñas y niños migrantes en sus redes sociales que habían sido víctimas de abuso sexual, de violación sexual, casi como contenido en sus historias de Instagram, y a mí me dolió particularmente. Entonces, con esta serie de desaciertos, pareciera que lo que intentó hacer con esta donación de cabello, que no tengo yo nada en contra de eso, yo he donado mi cabello en 3 ocasiones, pues es reivindicarse por la opinión pública que tanto la rechazó con esta serie de errores. En la semana yo sí le diría a la sociedad mexicana que si queremos hacer una donación a las y los niños con cáncer, lo hagamos de manera desinteresada, sin necesidad de tener una serie de cámaras enfrente. Pero yo sí celebro que pues la derecha y la oposición se quiera empezar a reivindicar. Ojalá se reivindiquen aquellas y aquellos que defendieron haberle inyectado agua con sal en el estado de Veracruz gobernando Javier Duarte, por ejemplo, a las y los niños con cáncer. Yo no voy a mentir, hay un problema de desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, pero con el dolor no se hace política. Esa es política de carroña. En la Cuarta Transformación estamos a favor de que las y los niños tengan sus medicamentos, pero que no se utilicen políticamente para poder tener votos en las elecciones. Incluso Andrea Chávez publicó un tuit, Xóchitl Gálvez, que decía sobre el tema del desabasto de medicamentos, que el PAN se ha acostumbrado a usar el Congreso como un espacio para la agresión, la carroña y la violencia. ¿Cómo respondes a esto, Xóchitl? Lo dijo en relación al tema de la distribución de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Perdón, yo no sé Adelante. a qué PAN se refiera, yo te voy a decir de una causa real. Yo soy una mujer seria que le gusta el trabajo. Hablando del agua que inyectaba Javier Duarte, te quiero recordar que por heparina contaminada murieron 10 personas en el hospital de Pemex de Tabasco, y esto es con este gobierno.
Celeste Sánchez del PT le pidió al gobierno que acabara con el robo de medicamentos. María del Carmen Bautista de Morena presentó un punto de acuerdo para pedirle al INSABI que solucione el problema de medicamentos. La diputada Juliana Elizondo de Morena le pidió al INSABI, al IMSS y al ISSSTE que regularice a la brevedad el abasto de medicamentos. O sea, el problema de los medicamentos no es solo un problema de que la oposición lo quiera poner en la mesa. ¿Cuál es el problema? El problema central es que se centralizó la compra de medicamentos supuestamente para combatir la corrupción en Hacienda y fue un fracaso. Y luego se acudió a la UNOPS a nivel internacional para poder abastecer los medicamentos y fue otro fracaso, porque solo se suministró el 50% de los medicamentos. Esto fundamentalmente es un problema de ineptitud de este gobierno. Y acuérdate que la ineptitud también es corrupción. El secretario de Salud la semana pasada aquí en el Senado de la República, junto con el titular del INSABI, reconocieron finalmente que sí hay un desabasto y se comprometieron a solucionarlo. Entonces creo que más que estar hablando de la oposición carroñera, tenemos que decir dos datos que ahí te van. El 46% de las personas que fallecieron en exceso murieron por diabetes. 46% más de personas fallecieron. Esto es un dato de INEGI. 40% de personas fallecieron por problemas cardíacos, de más. O sea, del exceso de mortalidad, de esos 350,000 mexicanos que fallecieron, no todos fallecieron por COVID. Gracias, fallecieron senadora, porque no tuvieron medicamentos. Eso es real, eso lo publicó INEGI en su último estudio de exceso de mortalidad. Entonces, a mí me gusta hablar con datos duros. Si hay gente carroñera de uno y otro partido, mal por ellos. Lo que tenemos que resolver es el problema de los miles de niños que sus padres andan por las calles buscando medicamentos. ¿Quieres hacer una réplica antes de la siguiente pregunta? Sí, con todo gusto. Decirle a la senadora Xóchitl Gálvez que no solo lo hemos visto en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores, en congresos locales, por parte de gobernadores. El Seguro Popular no servía y eso se lo dice la gente cuando recorremos las calles. El Movimiento Regeneración Nacional, mi partido, se ha caracterizado precisamente por llegar puerta por puerta preguntándole a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que le duele. El Seguro Popular no servía. Necesitamos crear un esquema que haga más eficiente la adquisición precisamente de los medicamentos y que se distribuyan mejor. Por supuesto, eso lo hemos reconocido nosotras y nosotros. Lo que no se puede es utilizar el dolor de las madres de estas niñas y niños con cáncer que sufren todos los días, nada más para ponerles una pantallita enfrente, una cámara de video, tomarles una fotografía y así golpear al presidente de la República. Esa sí es política de carroña, senadora, y esa no es bienvenida dentro de una política abierta plural. Déjenme hacerles otra pregunta, porque no quiero dejar de tocar. Sí me gustaría ir a la réplica. Adelante, por favor, senadora. Adelante. Si el Seguro Popular no funcionaba, pues el INSABI no está funcionando. Por eso yo le he puesto el MALSABI, porque la verdad de las cosas es que les faltó planeación. ¿Te acuerdas del sistema de distribución de medicamentos que iba a haber en el país? ¿Qué pasó con esa empresa que el presidente se había comprometido en crear? No han podido resolver el tema de la distribución y lo dice claramente el secretario. Tenemos problema con la última milla. Pues sí, señor secretario, ese es el gran problema de la distribución, pero pues poner gente improvisada genera problemas. Gracias, senadora. No quiero dejar de preguntarles el tema de este famoso tuit polémico de Claudio X González, que creo que tiene razón, tiene vinculación con el tema que hablábamos al principio. Él llamaba a tomar nota de todos los que alentaron las acciones y hechos de esta administración. Y en respuesta a ese tuit, y ahí es a donde me quiero ir, Claudia Sheinbaum respondió a Claudio X González afirmando que una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente, hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. Y sorprendentemente, en respuesta a esto, Claudio X respondió lo siguiente. Dijo, no hay amenaza, a diferencia de muchos pronunciamientos intimidatorios del presidente. O sea, digamos, lo que está diciendo es que como AMLO hace listas, pues entonces él también las hace. Como AMLO estigmatiza, entonces él también estigmatiza. ¿Qué piensas de esto, Xóchitl? ¿Es esta la oposición que México necesita? Esa confrontación ha sido provocada desde Palacio Nacional. Ajá. El propio presidente se encarga de señalar a los periodistas que supuestamente no están a favor de la 4T, porque según él no se apegan a la verdad, que es su verdad. Él mismo ya señaló que aquellos legisladores que votemos en contra de la reforma energética vamos a ser exhibidos. O sea, él se la vive amenazando, señalando
y creo que lo único que se ha generado es un clima de confrontación en el país y hay que pararle a ese tema, venga de donde venga. Venga del presidente, venga de adversarios políticos del presidente. Lo que urge es resolver los graves problemas de este país. Yo estaré en la cumbre de cambio climático que empieza el próximo domingo en Glasgow, Escocia, y la verdad, eso es lo verdaderamente importante. El planeta se está muriendo. No va a haber planeta en 2050 por las graves decisiones que ha tomado la humanidad en materia de uso de combustibles fósiles. Ese es el verdadero debate que tenemos que dar aquí en la Cámara de Senadores sobre la reforma energética, más que estar pensando en las amenazas que nos hace el presidente desde el Palacio Nacional, aquellos que no estamos de acuerdo en votar una reforma que desde mi punto de vista es regresivo por su daño al medio ambiente. Y mira que de ese tema sí le sé. Como ingeniera tengo 30 años dedicada a la sustentabilidad y puedo dar argumentos. Creo que debemos de dejar la retórica y debemos de pasar a los argumentos técnicos. Yo he votado cosas que el presidente ha mandado a este Senado porque creo en ellas, pero las cosas en las que no crea las voy a rechazar. Bien. Andrea Chávez, por favor. Yo creo que Claudio X González está muy nervioso porque pues gastaron mucho dinero en la elección pasada en esta alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, alianza que por cierto la misma senadora Xóchitl Gálvez condenó aquí en este programa, en este canal, en La Octava. Están muy nerviosos porque no ganaron ni una sola de las gubernaturas como alianza. El PAN solamente ganó Querétaro, el estado de Chihuahua, pero no iba en alianza con el PRI, y entonces está muy nerviosito. Lo que hace es que nos amenaza a las y los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, y déjeme le digo a Claudio X González que no le va a alcanzar ni con todos los rollos de papel que venda en los Walmarts, en los Oxxos, para anotar a las millones de personas que estamos a favor del proceso de transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y déjenme les digo que sí, el tema de las listas y las amenazas a través de las listas es una práctica fascista, y las listas de Andrés Manuel no son práctica fascista. Les voy a decir por qué. Los periodistas que él exhibe dentro de sus conferencias mañaneras son quienes habían estado recibiendo chayote de parte del gobierno federal. Es decir, sus nombres ya eran públicos. Él lo que hace nada más es que pues lo demuestra ante la sociedad mexicana. Distinto a lo que hace Claudio X González de amenazarnos un poco, parece entrever que si llegan al gobierno nos van a perseguir a quienes estuvimos a favor del cambio. Y eso hay que condenarlo aquí y en organizaciones internacionales y por supuesto ante las instituciones que puedan protegernos a las y los simpatizantes del movimiento. Gracias. Xóchitl Gálvez, 30 segundos para una reflexión final, por favor. Que a Morena le encanta victimizarse. La verdad de las cosas, yo que he estado en la política durante 20 años y que he enfrentado verdaderas amenazas de todo tipo, por parte de todo tipo de personajes, pues lo que hay que hacer es dar argumentos. Cuando ellos amenazan, pues ellos no amenazan, ¿verdad? Ahora se sienten victimizados. Yo diría, mejor gobiernen bien, mejor pónganse a trabajar, mejor pónganse a resolver los graves problemas de salud que tenemos en el país, los graves problemas de desempleo. La gente está preocupada porque no le alcanza para comer. Hay un crecimiento de la pobreza. 4 millones de personas han crecido de pasar a la pobreza extrema. Entonces, esos son los números. 16 millones de personas dejarán tener salud. Entonces, creo que hay que preocuparnos por esos problemas. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Andrea Chávez, por favor. Mi reflexión final es que yo siempre vengo a estos programas con la esperanza de que por fin un representante o una representante de la oposición pueda hacer un ejercicio honesto, franco, de crítica a la oposición, de crítica al gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos sido nosotras y nosotros las representantes y los representantes del Movimiento Regeneración Nacional quienes hemos hecho la crítica profunda, constructiva, pero la oposición está en el no, en el no, en el no, a pesar de que se lleven a nuestro país por las patas. Déjenme les digo una cosa, ya gobernaron durante muchos años y mucha gente quedó muy dolida, entonces permítanos a nosotros encauzar la esperanza que mueve a la gente de este país para transformarlo. Muchas gracias, diputada Andrea Chávez. Parte de la gente que está en Morena ya gobernó con el PRI y el PAN, así es que no crean que son tan nuevos. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Gracias a ustedes también por su atención.